Hola alumnas y alumnos, estamos de nuevo en nuestro ramo de Introducción a la Anatomía y en esta clase número 7 vamos a comenzar con nuestra tercera unidad de Artrología o Sistema Articular. En esta clase conversaremos acerca de las definiciones generales de la artrología y lo que es la articulación. Vamos a revisar las funciones del sistema articular. Para aprender las articulaciones vamos a ver cómo éstas se clasifican, revisando las tres clasificaciones o categorías generales de las articulaciones, para luego profundizar sobre todo en una de estas tres categorías, qué son las articulaciones de artrosis o sinoviales, que vamos a aprender más adelante, y cuáles son los componentes comunes para ellas. Comencemos entonces. La artrología, al igual que la osteología, es la ciencia que estudia las articulaciones. Bien, la articulación se define como la unión de dos o más huesos, pero la regla de esto es que esos huesos sean próximos. Bien, entonces en muchas situaciones de la arquitectura humana, de hecho, recordando la unidad anterior, la definición de esqueleto, esta era la unión armónica de todos los huesos. Resulta que la unión de dos o más huesos es justamente lo que define a una articulación. Para que esta unión entre dos o más huesos ocurra es necesario que sean próximos. Otra definición que tenemos acá establece que es el conjunto de partes duras y blandas que constituyen la unión entre dos o más huesos. Y también esta definición da luces de que esta unión entre dos o más huesos va a tener que estar producida por algo que la junte. Así como usted tiene distintos elementos en la casa que ocupa para pegar distintas superficies, ¿cierto? Acá también va a ocurrir que hay un tejido que tiene que unir estos dos o más huesos próximos, que por lo general va a ser un tejido que corresponde a este concepto con el que también conversamos en algún momento de los tejidos blandos. Los tejidos duros se entiende que es el hueso, y estos dos huesos o más huesos que son próximos y que quiero unir, tienen que estar unidos por algo. Y ese algo va a ser también un tejido blando, que vamos a ver más adelante. Pueden ser distintos tipos de tejido los que se relacionan para poder juntar y unir estos huesos próximos. Podríamos hacer la analogía de que la articulación es como una puerta. Bien, nuestra estructura rígida en la puerta sería el marco, que podría ser un hueso, y la puerta, que podría ser, es el otro trozo de madera separado, es otra unidad. Por un lado tenemos el marco, por otro lado tenemos la puerta, ambas estructuras rígidas, como lo es la madera, y la bisagra sería el medio de unión, ¿cierto? Y la característica fundamental que tiene las bisagras en una puerta, que no solamente lo juntan, no solamente junta la puerta al marco para que ésta quede en esa posición y no se caiga, sino que junto con unir la puerta al marco permite el movimiento. Algo similar ocurre en algunas articulaciones del cuerpo, de hecho en la mayoría. Podríamos hablar de que así como estaban estos dos trozos de madera, puerta y marco, están los huesos. Da lo mismo que hueso y que articulación en este momento, pero acá tenemos un hueso que es el fémur, que se une y se mueve en conjunto con el hueso tibia. Por lo cual los tejidos blancos circundantes que permiten unir estos dos elementos óseos, al igual que la bisagra, además de unir, va a permitir el movimiento entre estos dos huesos. Bien. La mayoría de las articulaciones del cuerpo coinciden con estos dos ejemplos.
Por un lado, hay un tejido que une los dos elementos óseos, pero a la vez permite el movimiento entre ellos. Pero no todas las articulaciones, que es la unión de dos o más huesos, está diseñada para moverse. Vamos a ver que en algunos casos solo queremos juntar los huesos sin que necesariamente haya movimiento. Vamos a ver que en otras ocasiones se juntan tantos huesos que no está pensado para que se muevan entre ellos, pero sí tienen algún grado de movilidad. Y vamos a ver un tercer caso donde los huesos se unen, pero el sentido de esa unión es que junto también a que están sujetos entre sí o pegados entre sí los huesos también permiten un grado de movilidad entre ellos. ¿Bien? Pero desde ya aclaramos que no todas las uniones entre dos o más huesos del cuerpo están diseñadas para moverse, pero la mayoría así lo hacen. Las funciones del sistema articular. Las funciones del sistema articular coinciden mucho con las de los huesos, no el hueso por sí solo, pero sí con el esqueleto. ¿Ya? Como ya habíamos citado, la definición de esqueleto de la unidad anterior era la unión armónica entre todos los huesos del cuerpo. Pues bien, esa unión es lo que es la articulación. Por lo cual, el sistema articular, junto a estos huesos que está uniendo, primero que todo permiten la continuidad estructural del cuerpo, que nosotros seamos una unidad. Al igual como vimos en el sistema óseo, une ciertos huesos para conformar, por ejemplo, la estructura del tórax, por lo cual también tiene como función proteger ciertos órganos vitales. El cráneo también, el cráneo que hablábamos que tenía el objetivo de proteger el cerebro y el encéfalo, otras estructuras nerviosas que hay dentro, no tenemos solamente cerebro, no es un solo hueso, son varios huesos unidos. Por lo cual tanto el sistema óseo como el articular comparten esta función de poder proteger ciertos órganos vitales, que entendemos como un órgano vital, un tejido, un órgano que si se daña, tenemos una alta probabilidad de fallecer, por ejemplo. El hueso, junto y gracias al sistema articular, permiten la unión y el movimiento, por lo cual podemos adoptar múltiples posiciones, algunas de ellas muy exigentes, como esta levantadora de pesos en estas Olimpiadas, donde imagínense la fuerza a la que se somete esa articulación que queda bastante expuesta, ¿cierto? A mitad y de camino, lo que llamaríamos con dos palancas bastante largas, ¿ya? Así que las articulaciones es un sistema muy complejo que permite la movilidad del cuerpo. Bien, acá tenemos a un docente del instituto, no, es solamente una foto de imagen practicando algún arte marcial, ¿cierto? En lo cual lo característico es la movilidad. Gracias a las articulaciones es que podemos adoptar distintas posiciones. Y esa movilidad nos va a poder permitir, que también lo hemos conversado en la unidad anterior, desplazarnos en el espacio, ¿cierto? Movernos de un lugar a otro. Y esa va a ser la locomoción. Así que, junto con el sistema óseo, el sistema articular comparten muchas funciones, ya que finalmente todos forman el sistema locomotor. Para hablar y poder estudiar las articulaciones, las vamos a clasificar. Cuando nosotros clasificamos elementos, tenemos que dar criterios que nos permitan clasificar. Por ejemplo, en un curso podemos clasificar por sexo, ¿cierto? Y diferenciar a las alumnas y a los alumnos. Podemos clasificar por grupos etarios. Bien, entre 20 y 30 años, entre 31 y 49 años, entre 50 y 59, y así sucesivamente. Cuando clasificamos elementos podemos tener distintos criterios y debemos tener un criterio para poder clasificar y agrupar las cosas. En las articulaciones podemos tener varios criterios para clasificarlas, según por ejemplo el grado de movilidad. No se mueven,
se mueven poco, están diseñadas para moverse. Podríamos clasificarlas según el tejido que está uniendo estos dos o más huesos próximos. Vamos a ver que más adelante es bien característico algo de que algunas articulaciones presentan una cavidad y otras no. Vamos a poder clasificar también según la forma que tienen los huesos que estamos uniendo, sobre todo en la parte que van a tener contactos entre ellos. ¿Bien? En la clasificación general de las articulaciones ocupamos un poco la mezcla de dos criterios, que es el grado de movimiento, que tiene directa relación con el tejido que estamos ocupando para unir esos dos o más huesos. Por lo cual, vamos a tener tres grupos principales de articulaciones en base a esta clasificación, donde el criterio va a ser el grado de movimiento y el tejido de unión, que como les digo es directamente proporcional, ¿ya? Según con qué tejido es que unamos estos dos huesos. En algunos casos va a ser una unión muy firme pero sin movimiento, en otra vez una unión igual de firme pero que otorga un cierto grado de movilidad, y en otro caso podemos tener otro tejido de unión que está diseñado junto para unir, también para permitir el movimiento. Bien, estos tres grupos de articulaciones se llaman sin artrosis, que justamente vamos a ver que son las sin movimientos, y que también se le dicen fibrosas porque el tejido de unión es un tipo de tejido fibroso. Bien, luego vamos a tener un segundo grupo de articulaciones que se llaman anfiartrosis, que son semimóviles. No están diseñadas para moverse propiamente tal, pero tienen un cierto grado de movimiento que el primer grupo no tiene. A las anfiartrosis también se les dice cartilaginosa porque vamos a ver que el medio de unión es un tipo de fibrocartílago. Y el tercer y último grupo, que es en el cual más vamos a profundizar en esta tercera unidad, son las articulaciones diartrosis o sinoviales, las cuales están diseñadas para moverse, y el tejido de unión es una cápsula sinovial. Bien, no se preocupe porque vamos a ir una por una a continuación. Tener en cuenta entonces que el primer grupo que vamos a estudiar son las sinartrosis o fibrosas, después seguiremos con las anfiartrosis o cartilaginosas y por último veremos las diartrosis o sinoviales. Dentro de cada grupo van a haber subtipos o tipos de sinartrosis, de hecho vamos a ver tres. En el caso de la anfiartrosis vamos a ver dos, y en las que más vamos a profundizar van a ser en las diartrosis sinoviales, que vamos a ver que dentro de esta categoría encontramos 6 tipos de articulaciones distintas. Y un poco más adelante vamos a aclarar que esto de la cavidad, que las sinartrosis y las anfiartrosis no poseen una cavidad, a diferencia de las diartrosis, que una de las características principales es que si hay ahí un espacio, una cavidad entre ambos huesos que se están uniendo. Bien, entonces como les mencionaba en la diapositiva anterior, comencemos con las sinartrosis o fibrosas. Las sinartrosis o fibrosas son articulaciones en las cuales el medio de unión es tejido fibroso. Bien, tejido fibroso es este tejido blanco que podemos ver. Ya vamos a algunos ejemplos. Fibra, quizás algunos lo han visto al preparar carne, que viene un pedazo de tejido que no es grasa, no es de color amarillo, claramente no es de color rojo, como la parte carnosa, muscular, el vientre, sino que es una banda blanca. Eso es un tipo de tejido fibroso. Bien. Estos tipos de articulaciones, la sinartrosis, se caracterizan porque los dos o más huesos que estamos juntando están unidos por este tejido
fibroso. El grado de movimiento que puede tener dos o más huesos unidos por tejido fibroso es muy limitado, ¿ya? Por lo cual se le considera inmóviles. O sea, cuando unimos dos o más huesos con tejido fibroso, no, el sistema o la fisiología no lo está haciendo pensando para que se muevan. Va a haber un grado mínimo de movilidad, pero se le consideran inmóviles. Y de estos tipos de articulaciones tenemos tres grandes ejemplos. Unos que se llaman suturas, que es la unión entre los huesos del cráneo. Resulta, y algunos recordarán en los recién nacidos, 6 meses al año, la famosa mollera. La mollera, el nombre anatómico es fontanela, y es cuando justamente los huesos del cráneo todavía están bastante separados y unidos por tejido fibroso, cosa que el crecimiento del encéfalo, del cerebro, pueda ser acompañado también con el crecimiento de los huesos del cráneo. De otra forma, el cerebro se empezaría a apretar contra el cráneo si es que éste no crece. Esa unión entre los huesos del cráneo por un tejido fibroso se llaman suturas y es un ejemplo de una articulación sin artrosis. Algunos de ustedes me podrán preguntar, pero profe, yo ya no me siento ese espacio blandito. Lo que pasa es que ya en un adulto, cuando dejamos de crecer, ese tejido fibroso prácticamente se reemplaza por hueso. Por eso es que tenemos la apariencia de que el cráneo fuera como solo un gran hueso. Pero una vez temprana está unido por tejido fibroso y sigue estando milimétricamente. Lo que pasa es que gran parte de ese tejido fibroso se terminó osificando, reemplazando por tejido óseo. Otro ejemplo que tenemos de una unión entre dos o más huesos por tejido fibroso es en el antebrazo y en la pierna. En ambos segmentos hay dos huesos largos en paralelos. Da lo mismo los nombres específicos, los huesos los vamos a aprender en nuestro ramo de anatomía pédica, ¿ya? Pero para que estos dos huesos en paralelo no se vayan a separar, es que están unidos por una banda fibrosa que específicamente le vamos a llamar a este tipo de articulación sindesmosis, la unión de dos huesos largos por medio de un tejido fibroso. Ya ese tejido fibroso por lo general se llama membrana interósea y esa articulación la conocemos como sindesmosis. Y un tercer y último tipo de articulación sin artrosis son la unión de las piezas dentales a la mandíbula o al hueso maxilar. ¿Ya? Cierto que las piezas dentales son casi inmóviles, podrían tener un movimiento milimétrico, ¿ya? Y es porque esta unión de la pieza dental a los huesos de la mandíbula o maxilares es también por tejido fibroso y este tipo específicamente se llama gonfosis. En ambos casos, la unión entre estos dos más huesos tienen en común que es por tejido fibroso y que se consideran inmóviles, no está diseñado para que haya movimiento entre estos huesos. En segundo lugar, tenemos las anfiartrosis, en cual su medio de unión va a ser un fibrocartílago. Ojo, no es igual al cartílago articular, es un poco distinto, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces imaginemos que en el caso de las sin artrosis, la sutura se comporta un poco como la gotita, ¿cierto? Nosotros pegamos, se nos rompió un jarrón, los trozos rotos del jarrón podrían ser el hueso, lo pegamos por este tejido fibroso que es la gotita y que aparte, en el caso de la sutura, se termina osificando, endureciendo. En el caso de las anfiartrosis o cartilaginosa, imagínense que pegamos dos elementos distintos, dos huesos, como una especie de, con un disco de silicona. ¿Ya? Tampoco está diseñado para que entre las partes se mueva, pero sí va a otorgar un cierto grado de movimientos. Por ejemplo, los lavamanos a veces van adosados a las cerámicas del baño por silicona. Que es cierto que está ahí, pero hay un cierto juego que podemos hacer. A veces cuando tenemos una mesa
de madera y le ponemos una cubierta de vidrio, encima en las esquinas les ponemos un disco de silicona para que absorba un poco y se adapte ahí a la mesa de vidrio y no se deslice sobre la madera. Pues bien, estas articulaciones vamos a tener dos o más huesos unidos por un tipo de fibrocartílago, ¿ya? Que no está diseñado para el movimiento, pero sí otorga un mayor grado de movilidad que las suturas o que las sin artrosis, por lo cual se les considera semimóviles. Y tenemos dos grandes ejemplos. Voy a partir con el segundo, que son las cartilaginosas secundarias o la sínfisis, que es cuando dos o más huesos, por lo general dos en este caso, están unidos por estos fibros cartílagos. Tenemos dos claros ejemplos de sínfisis o cartilaginosas secundarias. Uno, el pubis. Vamos a tener a nivel de la pelvis dos huesos bien grandes como orejas de elefante. Y resulta que en la parte anterior, donde está su vello púbrico, antes que empiece la zona genital, más hacia inferior, en esa zona, pese a que nosotros podemos creer que es solo un hueso, en realidad son dos. Vamos a tener un pubis izquierdo y un pubis derecho. Y por anterior, ya que vamos a tener uno derecho y uno izquierdo, se juntan y se unen por un cartílago, un fibrocartílago. Y eso se considera como la sínfisis del pubis. Y es el tipo de articulación secundaria. Ese cartílago se pone un poco más laxo, por ejemplo, a la hora de que alguna mujer tenga que entrar en trabajo de parto. ¿Ya? Termina en un parto vaginal, o sea, un parto por cesárea. En ambos casos se pone laxo eso, porque por este canal va a tener que salir una cabeza hacia inferior. Y otro gran ejemplo de articulación cartilaginosa secundaria dentro de este grupo de anfiartrosis son entre la columna vertebral, entre el cuerpo de una vértebra y el cuerpo de otra vértebra. Hay un disco fibrocartilaginoso que se llama disco intervertebral. Y esta unión entre una vértebra y otra, recuerda que la definición de articulación es la unión entre dos o más huesos, están unidos por este disco intervertebral que es un disco fibrocartilaginoso. Nuevamente, no está diseñada para el movimiento, pero sí permite un cierto grado de movilidad, por lo cual se consideran semimóviles. En otra instancia más adelante podemos conversar, me imagino que es de interés de algunos, que este es el que da la famosa discopatía que puede usted tener a nivel lumbar y los que da las famosas hernias de columna. Pues bien, estos dos ejemplos, tanto la sínfisis del pubis como el disco intervertebral, se consideran cartilaginosas secundarias. La primaria es algo excepcional. La cartilaginosa primaria o la sincondrosis es el cartílago de crecimiento que tienen los huesos. Lo conversamos por ahí en la unidad 2 de osteología. ¿Ya? Los huesos tienen un cartílago que va generando hueso a tanto superior como inferior, haciendo un crecimiento longitudinal de los huesos. Finalmente, eso también es un tipo de unión entre dos tejidos óseos. Pero eso es algo excepcional. La cartilaginosa primaria, entonces, es el cartílago de crecimiento. Y en tercer y último lugar tenemos las articulaciones diartrosis, también conocidas como sinoviales. Estas están diseñadas específicamente para el movimiento y son las que vamos a encontrar en mayor cantidad en el cuerpo. La mayoría o la mayor cantidad de uniones entre dos más huesos en el esqueleto está diseñada para moverse. Y en ese caso se van a llamar de articulaciones diartrosis o sinoviales. Esta articulación tiene la característica entonces que está diseñada para el movimiento y que el medio de unión es una cápsula articular que engloba todo. No pego esta parte del hueso contra esta, ya sea por una sutura. No pego ahí con tejido fibroso ni cartilaginoso, porque por un lado los mantendría unidos, pero no podría haber movimiento entre este hueso y este, o este y este. No habría movimiento entre los huesos. Entonces el cuerpo inteligentemente
diseñó que para que haya un movimiento entre este hueso y este otro, lo va a unir entonces globándolo por medio de una cápsula articular. Bien. Y esa cápsula articular es algo propio y característico de las diartrosis, que no tienen los dos grupos anteriores que vimos, y permite esa cápsula generar una cavidad virtual adentro de un espacio, que también es algo característico de las diartrosis, que no lo tienen ni las sinartrosis ni las anfiartrosis. Entonces, las articulaciones diartrosis, el medio tejido de unión es una cápsula sinovial, de ahí su nombre, articulaciones sinoviales. Es propio de ellas junto con tener una cápsula, ya que va a generarse un espacio, una cavidad. Y aparte, como va a haber roce entre este hueso y el otro, se suma un segundo tejido, que se llama el cartílago articular, que también es algo característico de estas articulaciones, que no tienen los dos grupos anteriores. Bien, no se preocupe, vamos a profundizar ahora en lo que es el cartílago articular. Dentro de estas articulaciones tenemos 6 tipos. Recordemos que en la sinartrosis teníamos 3, en la anfiartrosis 2. En estas articulaciones tenemos 6 tipos. Pero antes de ver cualquiera de estos 6 tipos de articulaciones sinoviales o de artrosis, vamos a ver los componentes en común que tienen cualquiera de ellas. Los componentes comunes que tienen todas las articulaciones sinoviales o de artrosis. Todas las articulaciones sinoviales o de artrosis van a tener 5 elementos o 6 elementos, varía un poco la bibliografía, pero van a tener algunos elementos en común. El primero de estos es la superficie articular. Vamos a tener un hueso articulando con otro hueso. Bien. La parte del hueso que contacta al otro hueso se va a llamar superficie articular. Para que ese roce entre hueso y hueso no haga que estos se dañen y se desgasten, se recubre por un cartílago, nuestro segundo componente, el cartílago articular, tejido diseñado para el roce. Luego, todo esto va rodeado por una cápsula externa, que es un tejido fibroso. Luego va a haber otro tejido en la cara interna de esta cápsula, hacia adentro de esta cavidad que se genera, que se llama membrana sinovial, que está acá simbolizado de color rojo. Esta membrana sinovial tiene una característica que secreta un líquido hacia adentro de la articulación que se llama líquido sinovial, lo cual va a permitir todavía disminuir aún más el roce, que ya estaba disminuido por el cartílago, el roce entre las superficies del hueso. Y por último, toda esta cápsula, vamos a ver varios ejemplos más adelante, va a estar reforzada por ligamentos, un tipo de tejido que va de hueso a hueso. Bien, y vamos a ver un par de elementos accesorios que están presentes en algunas articulaciones de artrosis o sinoviales y otros no. Bien, alumnos y alumnas, esto es una introducción a los componentes articulares. No se preocupe porque ahora cada uno de estos elementos descritos vamos a verlo uno por uno en nuestra próxima clase. Resumiendo, en la clase 7, nuestra primera clase de la unidad número 3, conversamos de las definiciones de osteología y sistema y de la articulación. Vimos cómo se clasifican las articulaciones y conversamos acerca de las sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis, junto con las funciones del sistema articular. La próxima clase vamos a profundizar
específicamente las articulaciones diartrosis sinoviales. Vamos a ver cada uno de estos componentes uno por uno y vamos a hablar de estos 6 tipos de articulaciones sinoviales. Un gusto como siempre y hasta la próxima clase.